En Aragón, actualmente contamos en torno a unas 100 camas para atender a pacientes psiquiátricos agudos, número claramente insuficiente para la población a atender. Cifras que sitúan a Aragón por debajo de la media nacional y sobre todo muy por debajo de las existentes en las comunidades limítrofes. Hemos visto cómo se ha cerrado la comunidad terapéutica del Frago, el único recurso de gestión pública de estas características que había en Aragón. Los recursos humanos también son escasos. Cada vez las plantillas tienen menos dotación, hay menos psiquiatras, menos psicólogos para atender a estos pacientes, lo que origina más lista de espera. Desde el año 2007 no se ha convocado el Consejo Asesor de Salud Mental de Aragón, pese a las demandas reiteradas de los profesionales, y esto es algo que no debería permitirse jamás. Y también nos preocupa la ausencia de plan de salud mental en Aragón. El anterior plan finalizaba en el año 2010 y aunque han sido muchos los anuncios hechos por el consejero Oliván en que se está trabajando, en que pronto verá la luz ese plan, lo cierto es que bien adentrada la legislatura todavía no lo conocemos. Parece indicar que el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia sí que tiene una estrategia que ni es pública ni es transparente, ni ha dado cabida a la participación, ni de los profesionales ni de los usuarios. Parece ser que la estrategia es la del desmantelamiento del modelo público de salud mental y comunitario de proximidad.